Bajo las órdenes de un enigmático líder, los Jemeres Rojos no llegaban para gobernar, sino para borrar la civilización misma. En apenas 72 horas, 2,5 millones de personas fueron desalojadas a punta de fusil de la principal ciudad de Camboya, iniciando una pesadilla donde usar anteojos o hablar un idioma extranjero era excusa suficiente para expedir una sentencia de muerte. Era el inicio del genocidio camboyano. Pero como un estudiante becado en París que leía a Rousseau y tenía familiares pertenecientes a la nobleza, se transformó en el arquitecto de una masacre que exterminaría a 1/3 de la población nacional? Esta es la historia del hombre detrás del año cero, el intento más sistemático de reinventar a la humanidad desde sus cimientos, con una visión de la agricultura totalitaria y sanguinaria. Saloth Sar, mejor conocido como Pol Pot. Pol Pot, quien en realidad se llamaba Saloth Sar, nació en la aldea de Preksbauv, cercana a la ciudad de Kampong Thom, en lo que por esos días se conocía como la Indochina francesa, una especie de federación de territorios coloniales en el sudeste asiático, compuesta principalmente por regiones que actualmente conforman Vietnam, Laos y Camboya. La zona de su aldea natal en particular pertenecía a Camboya, también denominada Kampuchea, la cual, a diferencia de una colonia, mantenía su monarquía local y algunas instituciones internas, pero estaba bajo control e influencia francesa, especialmente en asuntos exteriores, defensa y políticas económicas, es decir, bajo una soberanía limitada. Fuera de estos detalles, según registros coloniales, la fecha de nacimiento del niño pudo ser el 25 de mayo de 1928, aunque su biógrafo Philip Short sostiene que habría sido 3 años antes. Su familia poseía ascendencia mixta china y jemer, pero no hablaban ese primer idioma y se desenvolvían como si fueran completamente de la segunda de esas etnias. Su progenitor, Lot, era un agricultor próspero, dueño de 9 hectáreas de arrozales y varios bueyes de labranza. La vivienda familiar era una de las más grandes de la comunidad y durante las épocas de siembra y cosecha contrataba a vecinos con menos recursos para realizar parte de las labores. La madre, Sok Nem, era reconocida localmente como una budista amable y devota, siendo el octavo de 9 descendientes de esa pareja, de los cuales 3 fallecieron a temprana edad. Él intentó negar en la adultez que tuviera orígenes opulentos, pero lo cierto es que su familia mantenía vínculos con la realeza. Su prima Mik era una consorte del rey Sisowat Monibong y luego ejerció como instructora de danza. Su educación tampoco fue de segunda. Aprendió las enseñanzas budistas y católicas a leer y escribir en francés y en jemer. Además, aprendió a ejecutar el violín, actuar en obras de teatro, jugar fútbol y baloncesto. Ciertamente, en las clases y las evaluaciones nunca se le conoció como un estudiante destacado. A pesar de eso, continuó con otras incursiones académicas, algunas fallidas y otras más exitosas, entre esas aprender carpintería en un taller. Llegado el verano de 1949, consiguió una exclusiva beca que le permitió viajar a Francia para formarse en una de sus escuelas de ingeniería. Llegó a París el 1 de octubre y ya para enero del año entrante se matriculó para formarse en radioelectrónica. Obtuvo buenas calificaciones en su primer año y permaneció 3 años en la capital francesa. En realidad, aquel joven nunca se preocupó lo suficiente por integrarse en esa cultura. Lo único que lo cautivó fueron algunos pensadores políticos, como Jean-Jacques Rousseau, su escritor favorito. Formó parte de círculos de debate, cuya membresía, ideológicamente diversa, lo ayudaron a formarse un criterio político contrastante y peculiar. Más allá de esto, fue en París donde su amigo, Ieng Sary, acompañado por otros 2, establecieron el Cercle Marxiste, una organización estructurada en un sistema clandestino de células. Se reunían para leer textos marxistas y realizar sesiones de debate y autocrítica. Varios meses después de su formación, Sar y Sary se afiliaron al Partido Comunista Francés. No era extraño que así lo hicieran. Para muchos jóvenes de la época en Francia y Camboya, esa ideología emancipadora parecía ser el futuro. El Partido Comunista Chino había ganado hace poco la guerra civil y el Partido Comunista Francés era uno de los más grandes del país, atrayendo a casi 1/4 parte del electorado.
Dicho por él mismo, no era muy seguidor de Marx, especialmente por sus planteamientos industriales ajenos a la realidad camboyana, familiarizándose más con los escritos de Joseph Stalin y muy especialmente los de Mao Zedong, que lo cautivaban por sus métodos revolucionarios en sociedades coloniales, rurales y agrícolas como la suya. Junto a estas lecturas, estudió los textos del anarquista Peter Kropotkin. La creciente conflictividad en su tierra de origen, promovida por el nacionalismo contra el suelo en que residía en ese momento y las inconformidades con la autonomía limitada concedida en la segunda mitad de la década anterior, resultó en que el rey Norodom Sihanouk destituyera al gobierno y se autoproclamara primer ministro en 1952 para impulsar la soberanía completa. En respuesta, Sar escribió un artículo en nuestro idioma, Monarquía o Democracia, publicado bajo el seudónimo Khmer Daom o Yemer Auténtico, y poco después el Cercle Marxiste acordó enviar a alguien allá para evaluar la situación y determinar a qué grupo rebelde darle el apoyo. Él se ofreció como voluntario para la misión después de haber perdido su beca por unas malas calificaciones y en diciembre regresó a su patria sin el título universitario por el que se había ido. Ya era 1953 y, estando en su tierra natal, inició su adiestramiento con guerrilleros comunistas vietnamitas y laboró para la causa revolucionaria en las zonas rurales camboyanas. Cumpliendo con la encomienda, identificó al Khmer Viet Minh, una guerrilla mixta con base en Vietnam del Norte, como la facción de resistencia más prometedora. Él consideró inicialmente que sus conexiones con el movimiento internacional comunista lo posicionaban como el grupo idóneo para recibir el apoyo del Cercle, recomendación que fue acatada por estos últimos. Ese mismo año se conformó el Reino de Camboya tras la independencia de Francia, convirtiendo a Sihanouk en una figura anticolonial y nacionalista incómoda para sus detractores. Las elecciones de septiembre de 1955, caracterizadas por una intimidación generalizada y fraude electoral, resultaron en la victoria absoluta del sector oficial, que obtuvo todos los escaños. Básicamente, fue establecido un estado de facto unipartidista, uno que extinguía cualquier esperanza de que alguna doctrina de izquierda accediera al poder de manera pacífica e institucionalizada. Pese a esto, sus socios del otro lado de la frontera recomendaron no iniciar una lucha armada. Asimismo, Sar se dedicó brevemente a la enseñanza y cortejó a la camarada Kieu Ponari, hermana de la esposa de Ieng Sari, casándose en una ceremonia budista a mediados del año siguiente. Durante este periodo, los vínculos con los norvietnamitas se debilitaron, un desarrollo que posteriormente valoró, viéndolo como una oportunidad para redactar un programa y estatutos autónomos sin tutelas externas. En una conferencia realizada en el último año de la década, la dirección del movimiento fundó el Partido Laborista de Kampuchea, basado en el modelo marxista-leninista, y el Comité de Asuntos Generales lo integraron Saloth Sar Tou Samouth y Nuon Chea, quienes dirigía la organización, y su existencia se mantuvo temporalmente en secreto para los extraños, evitando represalias e infiltraciones. 3 años más tarde, en enero, los servicios de seguridad intensificaron la represión contra los socialistas camboyanos, encarcelando a los líderes del principal partido de izquierda que había participado en elecciones hasta ese entonces, Prachea Chon, dejándolo prácticamente inactivo. En julio, Samouth fue arrestado, torturado y asesinado. Chea, por su lado, se había retirado de la política, allanando el camino para que Sar asumiera el liderazgo. Por la persecución política y por negarse a formar parte de un nuevo gobierno, este último e Ieng Sari abandonaron Phnom Penh y se dirigieron a un campamento de Vietnam del Norte, cerca de Dvong Khmum, en la selva fronteriza con los del sur, haciéndose desde entonces un revolucionario a tiempo completo, y las cosas en las que se involucraba así lo confirmaban. A principios de 1964 estableció su propio campamento, la Oficina 100. Bajo estas acciones, paulatinamente ganaba seguidores. Mientras Sihanouk reprimía a la disidencia en Phnom Penh, un número creciente de sus integrantes huyó para unirse a Saloth Sar en su base selvática. Allí, aislados y organizándose intensamente, él y sus cada vez más numerosos camaradas forjaron lazos y desarrollaron en secreto políticas comunistas radicales.
Estas rechazaban el enfoque marxista ortodoxo centrado en la revolución del proletariado urbano e industrial, desplazando la estrategia de captación hacia el campesinado rural, que constituía la mayor parte de la sociedad, tanto así que la membresía de su partido se expandió principalmente en provincias rurales, alcanzando aproximadamente 2.000 militantes en poco tiempo. Junto a esta idea campesina vino el concepto de Año Cero, que para él significaba la destrucción completa de la cultura, tradición e historia existentes en la sociedad camboyana para crear una nueva cultura revolucionaria desde los cimientos, con el firme propósito de transformar todo aquello en una utopía agraria sin clases, desmantelando el orden social vigente y erradicando cualquier elemento asociado al pasado o a la influencia capitalista occidental. De igual forma, mejoró su imagen como revolucionario al rechazar públicamente el enfoque de transición pacífica al socialismo, favorecido en aquel entonces por la Unión Soviética, alineándose con la estrategia maoísta más radical que se ejecutó en China. Esta claridad ideológica atrajo a seguidores rurales y a nacionalistas descontentos con la vieja monarquía y la república actual. Un año más tarde, él y otros dirigentes partidistas tomaron varias decisiones clave. Renombraron en secreto su agrupación, que ahora sería el Partido Comunista de Kampuchea. El gobierno de Sihanouk comenzó a referirse a sus miembros despectivamente como los Jemeres Rojos, de allí quedó ese nombre. A su vez, se acordó trasladar su cuartel general a la provincia de Ratanakiri, lejos de su lugar original, y que ordenarían a cada uno de los comités zonales prepararse para el relanzamiento de la lucha armada. A pesar de la oposición de sus aliados, para diciembre, los planes de cara al conflicto estaban listos. Las beligerancias comenzarían en la zona noroeste y luego se extenderían a otras regiones. Iniciaba entonces lo que la historiografía conoce como la Guerra Civil Camboyana, desarrollada desde 1967 por los siguientes 8 años, un conflicto devastador que enfrentó principalmente a las fuerzas gubernamentales contra los insurgentes comunistas de los Jemeres Rojos. Este enfrentamiento estuvo influenciado por las dinámicas propias de la Guerra Fría, siendo el principal referente sus propios vecinos, la Guerra de Vietnam, convirtiendo a su país en un campo de batalla para fuerzas ideológicas competidoras. El bando gubernamental tuvo un cambio en el proceso, pues Norodom Sihanouk fue depuesto en 1970 por el general Lon Nol a través de un golpe de Estado, estableciéndose la República Jemer. Su derrocamiento, lejos de apaciguar a los revolucionarios, les dio vuelo. El golpe de Estado se llevó a cabo con respaldo estadounidense, alineando a la naciente república con la principal potencia capitalista y con Vietnam del Sur. Con el príncipe removido del poder y unas autoridades claramente identificadas como enemigas, Saloth Sar y los suyos pudieron enarbolar las banderas de liberación nacional que el régimen saliente no había permitido tras la independencia del dominio francés. A lo largo del conflicto, estos guerrilleros, quienes contaban con un fuerte respaldo de Vietnam del Norte y China, se expandieron sobre gran parte de las zonas rurales, debilitando severamente a las fuerzas gubernamentales. Sumado a ello, eventualmente Saloth Sar comenzó a ser llamado Pol Pot, poco antes de que su grupo se trasladara desde su base forestal hacia las llanuras para intensificar su campaña. Este cambio de nombre constituyó un rito simbólico que marcaba una nueva fase en su lucha y una ruptura con su pasado. Reunió a los líderes e instruyó que todos modificaran sus identidades como un renacimiento metafórico hacia una nueva condición revolucionaria. El significado preciso de su seudónimo es algo incierto y ha estado sujeto a interpretación. Una teoría sugiere que podría ser una referencia sarcástica a su posicionamiento político como un esclavo o partidario del movimiento monárquico aliado contra el gobierno de Lon Nol, ya que el nombre Pol estuvo históricamente asociado a siervos reales, pero nada de esto está comprobado. Otras fuerzas incluyeron remanentes leales al rey depuesto y diversas agrupaciones menores, pero la oposición central a lo largo de la contienda fue entre la República Jemer y los Jemeres Rojos. La contienda se desarrolló con batallas cada vez más intensas, incluyendo combates significativos en Kampong Cham durante 1973 y un año después en Kampot. Desde un punto de vista humano, no fue una contienda fácil.
resultó en una destrucción generalizada y aproximadamente 240.000 muertes atribuidas directamente a la violencia del conflicto, incluyendo combates, asesinatos y bombardeos. No todo fue tan malo. En plenos enfrentamientos en las denominadas zonas liberadas por los Jemeres Rojos, estos últimos erradicaron la corrupción, prohibieron los juegos de azar y desalentaron el consumo de alcohol y las relaciones extramaritales. Asimismo, se llevaban bien con la población, organizaron comicios y asambleas locales. Se requisó el transporte privado a motor, las tierras de los campesinos más pudientes fueron redistribuidas, logrando que, a mediados del proceso insurreccional, todas las familias que habitaban en los territorios bajo su control poseyeran extensiones de terreno igualitarias. Y aunque no era frecuente, algunas personas consideradas hostiles fueron ejecutadas. Todo esto desembocó en la captura de la ciudad de Phnom Penh por parte de los revolucionarios, ocurrida el 17 de abril de 1975, marcando el final de la Guerra Civil Camboyana y de la República Jemer. A principios de ese mes, la ciudad era uno de los últimos bastiones del sistema imperante y se encontraba completamente rodeada. Como urbe, dependía del reabastecimiento aéreo a través del aeropuerto de Pochentong. Los Estados Unidos evacuaron a sus nacionales y a camboyanos aliados solo 5 días antes de la toma, y el famoso día, el gobierno republicano evacuó la capital con la intención de reagruparse cerca de la frontera tailandesa. Sin perder tiempo, las fuerzas revolucionarias superaron las defensas y la ocuparon. Los soldados, vestidos de negro, con fusiles de fabricación china y sandalias de neumático, entraron en el asentamiento urbano a primera hora de la mañana. Marchando en formaciones disciplinadas, fueron emitidos anuncios por altavoces instando a la paz y solicitando a los funcionarios del antiguo gobierno a que negociaran, aunque estos llamamientos se pueden considerar formalidades. Casi inmediatamente después de la toma, ordenaron la evacuación total, forzando a un sinfín de residentes, incluidos enfermos, ancianos, niños y débiles, a desplazarse a zonas rurales en un plazo de 3 días. Esta reubicación forzosa fue justificada con el argumento de protegerlos de posibles bombardeos enemigos, pero su objetivo real era asegurar la dominación absoluta e implementar su visión radical de una sociedad socialista agraria, ya que el nuevo régimen pretendía desmantelar por completo la sociedad urbana, considerando a las ciudades como burguesas y contrarrevolucionarias. La única indicación era hacerlo ordenadamente, con calma y llevar lo estrictamente necesario. El proceso comenzó esa misma mañana, con la población siendo obligada a marchar hacia zonas rurales y campos de trabajo. No se proporcionaron medios de transporte cómodos. Los soldados y oficiales patrullaron las calles, expulsando a la gente de sus viviendas, quienes debían caminar hacia sus nuevos destinos. Aquellos que se resistían eran ejecutados en el acto. Siguiendo estas palabras, como es lógico pensar, este evento causó enorme sufrimiento. Numerosos ancianos, enfermos y débiles fallecieron durante las marchas debido al agotamiento, el hambre, la sed y la falta de atención médica. Las familias fueron separadas y los individuos reeducados. Muchos evacuados fueron enviados a granjas colectivas, campos de trabajo y comunas agrícolas bajo condiciones severas. Porque, muy ligado a la ideología que profesaba, todo el proceso estuvo acompañado de la colectivización de la tierra destinada a transformar Camboya en una sociedad comunista agraria, sin propiedad privada y sin clases sociales. Como consecuencia, en un proceso relativamente lento y traumático, todas las tierras, ganado, herramientas y posesiones personales fueron confiscadas, y por si fuera poco, las personas trabajaban sin pago como agricultores en un sistema nacional de cultivos de arroz. El trabajo era demandante, con cuotas excesivas establecidas para incrementar rápidamente la producción para duplicar los rendimientos previos a la revolución, como exigía el partido instaurado en el poder. Aquella ciudad, que había crecido hasta aproximadamente 2,5 millones de personas antes de su toma por los guerrilleros, fue vaciada casi por completo, con calles mudas y desiertas, mientras miles simplemente caminaban, morían o se acostumbraban a las duras labores de un campo colectivizado y sin libertades. Era la hora cero en acción.
Para demostrar la seriedad de sus proclamas, volaron el edificio del Banco Nacional, incineraron todo el papel moneda que había en sus instalaciones, requisaron todos los vehículos y clausuraron los hospitales. Las fotografías, relatos y cifras que documentan su trayectoria revelan un horror generalizado, un intento de reducir a cenizas todo lo conocido para construir una nueva sociedad. Se impuso un control estricto sobre las relaciones personales y se prohibieron todas las manifestaciones religiosas. Igualmente, hubo miles de matrimonios forzados para evitar perder demasiada población. Cualquier individuo sospechoso de haber pertenecido a la administración anterior fue ejecutado. Los oficiales capturados de la República Yemer fueron llevados al Estadio Olímpico y ejecutados tras confesiones forzadas. Toda persona bajo sospecha de poseer educación corrió la misma suerte, y eso incluye a quienes parecían intelectuales, quienes usaban anteojos, cargaban libros o anotaciones o simplemente se expresaban bien con las palabras. Casi 4/5 partes de las Fuerzas Armadas y más de la mitad de los diplomados que existían en el país perecieron bajo el nuevo régimen. El hambre fue utilizada como arma de control social. Aunque contradijera el ideal agrícola del líder, destruyeron árboles frutales para impedir el acceso a cualquier alimento que no fuera la aguada sopa de arroz distribuida por la común. Se contaban por miles los cadáveres esparcidos en los bordes de los caminos. De las decenas de miles de muertes causadas, muchas ocurrieron por inanición, agotamiento o desesperación. Eventualmente, los Jemeres Rojos adoptaron un duro lema contra la disidencia: perderte no es una pérdida y conservarte no es necesario. Considerando los números, fueron muchos quienes recibieron esa frase por sentencia. Todo esto fue apenas el comienzo del genocidio camboyano, uno de los episodios más tristes de la historia política contemporánea. Y es que la estructura política instaurada por Pol Pot era, por decirlo menos, paranoica. Él hablaba de un enemigo oculto infiltrado en sus filas. Había alguien malintencionado acechando, siempre, no importa la circunstancia. Las purgas internas fueron continuas durante todo el período. Se calcula que aproximadamente la mitad de los miembros de los Jemeres Rojos fueron ejecutados por sus propios camaradas. Cualquier atisbo de piedad que los carceleros o torturadores pudieran manifestar quedaba bloqueado, pues ellos mismos permanecían bajo observación y podían convertirse en los próximos. Básicamente, transformaron un territorio poblado por 8 millones de individuos en un vasto campo de concentración. Los alimentos, sumamente escasos, se distribuían y racionaban exclusivamente en comedores colectivos. Contar con una olla propia se consideraba un delito y manifestar dolor por la pérdida de un familiar también estaba penalizado como síntoma de debilidad. Comer era tan difícil en esa nueva sociedad que, frente a la desesperación, se documentaron casos de canibalismo. Frente a la reducción de sus reclutas por las purgas, Pol Pot desarrolló personalmente una generación de niños soldado, criaturas entrenadas que, tras ser sometidas a un severo adoctrinamiento y lavado de cerebro, demostraban una lealtad tan absoluta como violenta. Estos menores de edad eran capaces de ejecutar a cualquier sospechoso de traicionar al líder, incluso por el simple hecho de sustraer una fruta o un puñado de arroz crudo. Llegaban al extremo de denunciar a sus propios padres por robar alimentos, demostrando la completa destrucción de los lazos familiares y la moral tradicional bajo el sistema impuesto. La magnitud de los hechos, que han sido calificados por los estudiosos como el genocidio camboyano, como ya hemos dicho, se hace tangible en centros de memoria como Tuol Sleng, ubicado en las afueras de Phnom Penh y originalmente construido como la escuela secundaria Tuol Svei Prey. Los Jemeres Rojos convirtieron el complejo en una cárcel secreta y centro de interrogatorios. Se llegó a denunciar que, una vez adentro, a los reclusos se les arrancaba las uñas de las manos como forma de identificación. Las aulas del instituto fueron transformadas en diminutas celdas y cámaras de tortura, y todo el recinto fue rodeado con alambre de púas electrificado y barras de hierro para prevenir escapes y suicidios. Se calcula que unas 20.000 personas estuvieron recluidas allí, siendo la mayoría de ellos antiguos funcionarios públicos, soldados intelectuales, monjes, profesores y camaradas sospechosos de deslealtad.
Fueron sometidos a torturas severas y forzados a confesar crímenes fabricados, implicando a sus familiares y asociados, a los que luego les esperaba el mismo destino. Actualmente, allí se exhiben calaveras y huesos de las víctimas de este centro de tortura tras vitrinas de cristal. Sus paredes permanecen cubiertas con las fotografías que los captores tomaban metódicamente antes y después de cada ejecución. En sus instalaciones perdieron la vida aproximadamente 16.000 personas. Solo 7 lograron sobrevivir a su reclusión. Tristemente, este centro no constituyó un caso aislado. El Centro de Documentación de Camboya tiene registradas cerca de al menos 20.000 fosas comunes distribuidas por todo el territorio nacional. Ellos, junto a los demás, sumaron hasta 3 millones de víctimas fatales, más de una tercera parte de la población que perdió la vida en múltiples circunstancias espantosas. Y curiosamente, mientras todo esto ocurría, Pol Pot fue percibido como un mandatario austero y coherente con sus principios ideológicos, al adoptar un estilo de vida y de gobierno que rechazaba el lujo personal y los placeres terrenales. Vestía como un campesino típico, con ropa negra sencilla y sandalias fabricadas con neumáticos. Además, solía reunirse regularmente con los cuadros del partido para encuentros de estilo de vida que involucraban autocrítica y disciplina ideológica, aunque él, en particular, no podía ser criticado. Esta apariencia reforzaba la imagen de un líder completamente dedicado a los ideales igualitarios radicales y socialistas agrarios que perseguía para el recién instaurado país, Kampuchea Democrática, sucesor de la República Khmer y del cual él era el primer ministro. Por otro lado, era asimismo conocido por su falta de transparencia en su accionar y operar principalmente entre bastidores, delegando tareas en cuadros de confianza sin perder su control férreo sobre el aparato del partido y del Estado. Todo el sistema funcionaba como un mecanismo de control social total, una especie de entidad omnipresente que ve, escucha, siente, sabe e intuye absolutamente todo. De algún modo, era necesario que así fuera. Dirigía un territorio que se encontraba en el centro de un complejo tablero donde se libró una de las contiendas más cruentas de la Guerra Fría. Su frontera con Vietnam, donde sus colegas combatían duramente al gobierno de Vietnam del Sur, apoyado este último por Estados Unidos, le acarrearía graves consecuencias, pues el régimen de Pol Pot desarrolló progresivamente una intensa paranoia sobre su influencia en ellos. Este miedo lo impulsó a él y a los Khmeres Rojos a ejecutar políticas cada vez más agresivas contra su vecino, viéndolo como un rival en lugar de un camarada ideológico. En realidad, si bien ambos regímenes se decían comunistas, pertenecían a facciones enfrentadas, con Vietnam alineado con la Unión Soviética y los de Camboya con China. Las rivalidades fueron tomando forma al purgar a los presuntos simpatizantes de los vecinos dentro de sus propias filas, especialmente dirigiéndose a los cuadros de la zona ubicada al oriente, sospechosos de estar alineados con ellos. Unos cuantos, por cierto, acabaron en Tuol Sleng. La acusación era directa. Son cuerpos khmeres con cabezas vietnamitas, fueron las palabras de Pol Pot. Las relaciones se deterioraron aún más cuando la Kampuchea Democrática lanzó incursiones armadas a través de la frontera en 1977 y el año siguiente matando a miles de civiles oriundos del otro país que residían en el suyo. El orgullo nacionalista los llevó a masacrar a esa población y a incursionar más allá de la frontera. Tomando en cuenta los hechos, los vecinos del Oriente intentaron inicialmente negociar y propiciar un diálogo constructivo entre compañeros de lucha, pero los Khmeres Rojos exigieron la retirada de las tropas vietnamitas de las áreas fronterizas en disputa y se negaron a cesar las acciones ofensivas. Por lo tanto, la negativa culminó en una invasión vietnamita a gran escala en diciembre de 1978, liderada por los propios camboyanos que se habían refugiado allí. Entre ellos estuvo un joven que, en un futuro, sería fundamental en la política nacional, Hun Sen, uno que había desertado de las políticas impulsadas en su tierra natal. En semejante operativo, alrededor de 150.000 de sus soldados sobrepasaron rápidamente a Kampuchea Democrática. Las fuertes derrotas propinadas obligaron a gran parte del liderazgo camboyano a evacuar hacia la región occidental del país, derrocando el régimen de Pol Pot en semanas y poniendo fin al aludido genocidio.
Concretamente, el 7 de enero de 1979, las fuerzas transfronterizas ocuparon la capital y disolvieron las bases del poder adversario. No obstante, la espiral de violencia y desolación entre las partes no se detuvo ahí. De hecho, al día siguiente se estableció un estado pro-Vietnam, conocido como República Popular de Kampuchea, con Heng Samrin como jefe de Estado y Pen Soban como secretario general del recién fundado Partido Revolucionario Popular de Kampuchea. Esto, a su vez, motivó a que la guerra continuara y añadiera decenas de miles de víctimas adicionales a una lista ya trágicamente extensa. En todo caso, la cúpula de los Jemeres Rojos, con gran parte de sus estructuras políticas y militares destrozadas por la invasión, se vio obligada a refugiarse en Tailandia. Su gobierno, controlado por Kriang Sak Chamanan, acogió a los refugiados a cambio de la promesa de Deng Xiaoping de poner fin al apoyo material a los comunistas insurgentes tailandeses. A pesar de las enormes dificultades económicas que supuso su presencia y los refugiados que los acompañaban, la administración tailandesa les brindó refugio y protección en el campo de Khao Larn, en la provincia de Trat. Ubicándose en ese lugar, Pol Pot estableció un nuevo cuartel general, la Oficina 131, y abandonó su sobrenombre anterior, comenzó a apodarse FEM. Nuestra política era proporcionar una vida próspera a la población. Se cometieron errores al llevarla a cabo. Es posible que hayan muerto varios miles de personas, decía él con cierto tono autocrítico, sin reconocer las dimensiones reales de lo desatado. Para ese momento, algunos Jemeres Rojos iniciaron un repudio público por la causa socialista. Sus integrantes dejaron de usar sus característicos uniformes negros y el mismo exmandatario adoptó indumentaria de camuflaje verde selva. Posteriormente, trajes safari de confección tailandesa. Poco a poco perdían rasgos distintivos de lo que ellos consideraron en el pasado verdadero socialismo. En noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de reconocer a la delegación exiliada en Tailandia y no a la administración respaldada por Vietnam como el gobierno legítimo de Camboya. Un mes más tarde, Khieu Samphan reemplazó a Pol Pot como primer ministro de Kampuchea Democrática, una medida que le permitió concentrarse en sus esfuerzos bélicos. De esa forma, a partir de 1981, su principal objetivo fue ganar apoyo popular entre la población camboyana, considerando esto vital para la victoria en el conflicto, y junto a Nuon Chea se decantaron por disolver el Partido Comunista de Kampuchea, una determinación tomada con escasa discusión entre los miembros, algunos de los cuales quedaron consternados. Propuso en su lugar la conformación de un nuevo movimiento nacionalista que reemplazaría al partido, aunque este proyecto nunca se materializó completamente. Y en 1983, el dirigente, algo cansado, viajó a la capital tailandesa para un examen médico donde le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que se aloja en el cuello y en la zona de los hombros. Un año más tarde, su oficina se trasladó a una nueva base en el interior de Camboya, cerca del río Osuosadei, y en una de esas, el ejército vietnamita lanzó una gran ofensiva, tomando sus bases y obligándolos a replegarse del todo a Tailandia. Fue cuestión de tiempo para que él, en medio de tantas presiones y circunstancias adversas, renunciara como comandante en jefe de las fuerzas de los Jemeres Rojos a favor de Son Sen, sin que eso le impidiera ejercer una influencia considerable sobre la organización. Él mismo manifestaba su cansancio. Ahora soy viejo y estoy discapacitado. Sé que en Camboya me temen. Por eso, cuando expulsemos a los despreciables vietnamitas y alcancemos la paz, me retiraré si los camaradas así lo prefieren. Pero si lo hago ahora y los camaradas no logran expulsarlos, ¿cómo podría yo quedarme de brazos cruzados? Tengo que compartir mi experiencia y mis conocimientos, y si he de morir, lo haré en paz, dijo en 1987. La caída del muro de Berlín y el subsiguiente fin de la Guerra Fría, poco más adelante, generaron repercusiones inmediatas para el continente asiático y para ellos. Al desaparecer la Unión Soviética como amenaza global, Estados Unidos y sus aliados cesaron de considerar la dominación vietnamita del territorio camboyano como un problema estratégico. Washington anunció rápidamente ante las Naciones Unidas que retiraba su reconocimiento a la Kampuchea Democrática como la autoridad legítima.
Entretanto, las distintas facciones en el país acordaron un alto el fuego supervisado por ese mismo organismo multilateral, estableciendo un nuevo Consejo Nacional Supremo para facilitar elecciones democráticas. Pol Pot se vio obligado a aceptar todo aquello, temiendo que su rechazo provocaría una alianza de todas las demás facciones contra los suyos. Luego regresó a su tierra el antiguo rey y primer ministro Norodom Sihanouk elogió al dirigente Hun Sen por sus esfuerzos posbélicos, siendo el líder de la República Popular de Kampuchea, y declaró que los cabecillas de los Jemeres Rojos debían ser juzgados por sus crímenes. Las amenazas cada vez eran más grandes y el agotado dirigente de estos últimos instó a sus seguidores a intensificar los esfuerzos para ganar apoyo en las aldeas y áreas campesinas. La organización adoptó una postura cada vez más beligerante, expandiendo su control territorial en el oeste del país y perpetrando nuevas masacres contra vietnamitas. Eventualmente, también tuvieron que formar el Partido de la Unidad Nacional de Camboya como vehículo para participar en el proceso electoral, a pesar de que la intención de Pol Pot se fue decantando por boicotear la iniciativa democrática. Finalmente, el proceso eleccionario se dio en 1993 y no les fue nada bien. Norodom Ranariddh, hijo de Sihanouk, obtuvo un poco menos de la mitad de los escaños. El partido de Hun Sen, por su parte, quedó en segundo lugar. Este último, contando con apoyo vietnamita, se negó a reconocer los resultados, pero Sihanouk negoció la formación de un gobierno de coalición que instauró un sistema con dos primeros ministros, y Sen. Era el desenlace de la República Popular de Kampuchea y el establecimiento del Reino de Camboya. Como respuesta, Pol Pot incrementó la presión sobre quienes vivían en sus zonas de control para que adoptaran el nivel de vida de los campesinos más pobres y mandó a ejecutar a un británico, un francés y un australiano capturados durante un ataque a un tren. Una vez, en 1996, Ieng Sary y Chean y Sok Phip anunciaban su separación de los Jemeres Rojos, llevándose consigo aproximadamente 4.000 de sus soldados, reduciendo a casi la mitad las fuerzas bajo su control. El líder comentó en una entrevista: «Cuando muera, mi único deseo es que Camboya siga siendo Camboya, que pertenezca a Occidente. El comunismo fracasó y eso tiene que quedar claro». Hablaba por el movimiento y por él mismo, pues su salud se deterioró gravemente, padeciendo estenosis aórtica y careciendo de acceso al tratamiento oncológico previo. Un accidente cerebrovascular lo dejó paralizado del lado izquierdo, requiriendo finalmente oxígeno diario. Pasaba cada vez más tiempo con su familia, particularmente con su hija. Luego fue puesto bajo arresto domiciliario con el visto bueno de sus antiguos camaradas. No duró en esa situación mucho tiempo, pues falleció el 15 de abril de 1998 con 73 años de edad. La causa oficial fue un paro cardíaco ocurrido mientras aún permanecía bajo detención en su vivienda. Así terminó la era de Pol Pot, un régimen que dejó cicatrices imborrables que aún duelen en Camboya. Si quieres conocer más historias que han cambiado el rumbo del mundo, te invito a ver el siguiente video que te dejo en pantalla. Suscríbete, apoya nuestro canal con tu like y cuéntanos en los comentarios qué otro personaje quieres que investiguemos. Nos vemos con una nueva historia.